¿En qué se distingue, digamos, que una persona decida estudiar o más bien formarse como analista? ¿Qué significa eso y cómo podemos distinguirlo de una persona que pudiera decidir estudiar medicina o estudiar psicología? No se trata de una formación cualquiera o de un programa de estudios cualquiera. Y al decir cualquiera, estaríamos sobre todo formalizando al decir que no es un sistema universitario o académico. Es decir, no se estudia el psicoanálisis dentro de un programa que estuviera ordenado del paso 1 al paso 9, para empezar. ¿Sí? Para empezar, no es una formación, digamos, que sea lineal. Tendríamos que decir que es una formación, utilizando el término de Lacan, topológica. Es decir, una formación que va a iniciar desde un punto muy particular, que es el deseo de formarse. De ya decimos que no cualquiera puede tener este deseo de formarse como analista, ¿sí? De ya decimos que no cualquiera puede interesarse en lo que estudia el psicoanálisis, en aquello que nos enseña el psicoanálisis. La formación del analista tendría que ver con este esfuerzo. Cuando dices tú cómo se forman los analistas, esto nos inscribimos en la pregunta de cómo enseñar eso que nos enseña el psicoanálisis. Bueno, esa es la apuesta que nosotros tenemos en Zacatecas. Es decir, nosotros en el espacio lacaniano nos ponemos en el gran desafío de transmitir, ¿sí?, a la gente qué es eso que el psicoanálisis enseña. Y sobre todo nosotros qué es eso que el psicoanálisis nos enseña a partir de la última enseñanza de Lacan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el psicoanálisis ha cambiado. El psicoanálisis cambia y, por supuesto, digamos, los métodos de transmisión van siendo, pues, cada vez más adecuados a la situación que se está viviendo en ese momento. Estamos hablando entonces de una formación de analistas en el siglo XXI, con sujetos del siglo XXI, con sujetos que viven en esta era de la tecnología, ¿sí?, en este mundo donde el saber está al alcance de un botonazo, ¿sí?, el mundo de la información, donde cualquier sujeto puede informarse en cuestión de segundos, en un mundo que requiere tal ejercicio de estarse informando, de estarse actualizando día a día, justo porque no es un mundo fijo, no es un mundo estable el que vivimos ahora. Estamos constantemente viendo de qué está hecho el mundo el día de hoy, en internet, en las noticias, en los periódicos, etcétera. Es decir, vivimos un mundo de transformación permanente. No hay un mundo donde no hay garantías, por ejemplo, no hay cosas fijas. No hay una idea fija que ordene las masas de manera contundente o estable. Ni siquiera las religiones, que antes eran capaces de apaciguar ciertas masas, de ordenar, de dirigir ciertas masas, hoy se ven en crisis. Ya no hay, por así decir, tal obediencia a ciertas ideas, a ciertos nombres del Padre. De por sí, estudiar cualquier cosa, ya en este contexto, en este momento de la civilización, implicaría vérselas con esa dificultad de la inestabilidad del mundo. Entonces, estudiar psicoanálisis o formarse como psicoanalista, que sería todavía un enunciado mucho más contundente que el simplemente estudiar o el saber del psicoanálisis. Saber o estudiar el psicoanálisis puede hacerse, pues, de una manera muy ligera o muy superficial. Es decir, podemos buscar en el internet un poco de la historia del psicoanálisis, un poco de los principios fundamentales, y hasta ahí, como una investigación de cultura general. Mucho de lo que queremos nosotros es que exista el psicoanálisis de orientación lacaniana en Zacatecas y en México. ¿Sí? Que existe el psicoanálisis más actualizado, por así decir, el más novedoso, el que no es caduco como bien se puede pensar, claro, ¿no? Al inscribir el psicoanálisis en un asunto terapéutico, hemos visto que se corre el riesgo de ser comparado principalmente con la psiquiatría.
Es decir, si se trata de terapia, ¿por qué no mejor buscar medicamentos? En este mundo de los objetos de consumo, en donde los fármacos y las sustancias tóxicas, la inmediatez es lo que rige, ¿cómo incluir o cómo transmitir el psicoanálisis? Bueno, ese es el reto, nosotros lo podemos sostener, ¿sí? Y de ya podemos decir que el psicoanálisis se encarga de asuntos que la medicina no puede tocar, no puede alcanzar. Es decir, hay una cantidad de padecimientos o de fenómenos psicológicos, ideas que tiene la gente, que le hacen padecer, que le hacen sufrir, que no existe medicina ni existirá ninguna medicina que pueda eliminar, por ejemplo, las ideas de un sujeto. No existen medicinas que nos curen de nuestras propias ideas. Entonces entramos a la dimensión del fantasma. Las ideas que tenemos fantasmáticas no tienen una medicina, no existe una cura a través de una sustancia. Y vamos a decir también, tampoco se trata de poderlas eliminar suplantándolas con otras ideas. No se trata de instaurar el pensamiento correcto. Mucha gente cree que los padecimientos psicológicos son por cuestiones de falta de educación o de malos pensamientos. Sí. Que si la gente piensa mal, entonces se puede enfermar, y que entonces es una cuestión de pensar bien para curarse de sus conflictos psíquicos. Entonces se meten una cantidad de ideas, de sistemas de superación personal que tienen, digamos, en el horizonte la idea de que el sujeto puede superarse al superar las ideas con las que habita, los miedos con los que habita, ¿sí? Y se pueden utilizar técnicas pues bastante, por un lado clásicas, pero también que pueden ser bastante crueles, como confrontar, digamos, de golpe al sujeto pensemos en una fobia a las alturas, entonces técnicas que lleven al sujeto para que se enfrente a... de una vez por todas supere ese miedo, ¿no? De esa misma forma se trabaja muchas veces el asunto de las adicciones. Entonces está la idea de corregir, ¿sí? Uh-huh. De adaptar al sujeto, de transformarlo a como se supone a como de lugar. Que lo que se requiere para formarse como analista, que ya dijimos que no es lo mismo que simplemente estudiar superficialmente el psicoanálisis, es desear entrar en el mundo psicoanalítico. Podríamos decir que esa es la gran diferencia. Por lo tanto, no se puede estudiar el psicoanálisis a fuerzas, ¿eh? No puede nadie nos puede obligar a estudiar psicoanálisis. Tal vez sí nos pueden obligar a estudiar derecho, a estudiar medicina, periodismo, a estudiar medicina, etcétera, ingeniería, ¿no? Pero nadie nos puede obligar a estudiar psicoanálisis. Ahí eso es fundamental. Pero entonces el psicoanálisis sirve como terapia para darte cuenta de eso. Por supuesto que es un discurso muy poderoso en términos terapéuticos, muy poderoso, pero el poder del psicoanálisis aumentará o se iniciará en la medida en que el sujeto vaya percatándose de la participación subjetiva en todo lo que le acontece, ¿sí? Sobre todo en estos asuntos tan íntimos como pueden ser las enfermedades, los padecimientos, los sufrimientos, ¿no? Los dolores, las frustraciones, las inhibiciones. ¿Para qué sirve el psicoanálisis en términos terapéuticos? Para darse cuenta del poder que tiene el individuo en las construcciones que componen su mundo, su vida cotidiana. Ahora, ¿se reduce el psicoanálisis a una cuestión terapéutica? Definitivamente no. Porque ¿qué significa estudiar o qué significa formarse como analista? Más allá de los beneficios, por ejemplo, clínicos que uno pudiera tener en un proceso analítico, ¿sí? Como más bien clarificar por qué una persona decidiría o en qué contexto está la decisión de un sujeto de formarse como analista, más allá de la pretensión, digamos, general de beneficiarse de cierta bolsa de trabajo, ¿sí? O cumplir cierta tradición social, etcétera. El psicoanálisis se encargaría de cosas que se salen de la norma, que se salen del sentido común, que se salen del sentido mismo. No solamente se encarga de estudiar eso, sino de recuperarle un lugar en la civilización actual a esas cosas que no pueden atraparse en el sentido, atraparse en la palabra, sí, en la forma incluso, quedan fuera, que se escapan
y que a diferencia de la civilización que esta pretende, digamos, por ejemplo, en el caso de la ciencia, hacer como que eso no sucede, es decir, concentrarse en las cosas que sí puede atrapar y hacer valer, como ellos mismos dicen, que lo que sí puede atrapar, eso tiene un valor científico, o eso sí tiene una categoría de saber epistémico. O sea, que la ciencia, en tanto representante de la civilización, se encargaría de descartar el sinsentido, lo incongruente, lo que no tiene límites, lo que se desborda, el caos. Por ejemplo, el caos. La ciencia podría pensar que el caos como tal no existe, ¿no? Sino que responde a ciertas reglas. Entonces podemos ir decantando y diciendo que el psicoanálisis se encarga de una serie de cosas que el resto de la civilización no lo hace. Puede desear tirarlas al bote de la basura. Tal vez la civilización no quisiera que la gente tuviera estas vivencias, la suma de las contingencias que crean una necesidad. Tal vez el yo de la civilización desearía que eso no sucediera. En pocas palabras sería que al individuo se le viniera el mundo encima. Pero el auditorio que nos escucha seguramente ha experimentado cómo se le puede venir el mundo encima, ¿no? Esas contingencias que coincidieron o que coinciden regularmente y que atrapan al sujeto y lo dejan en una situación de desorientación, de sinsentido, de aplastamiento muchas veces. ¿Y quién se va a encargar de eso? Sí, sería deseable que eso no sucediera, pero sucede, y quien se encarga de eso es el psicoanálisis. Estudiar psicoanálisis es poner el pellejo, ¿no? Es pagar con esa libra de carne de la que habla Lacan, y esto no es otra cosa que aceptar, digamos, porque en la medida en que uno va estudiando, se va formando como analista, va reconociendo su participación y su responsabilidad en la manera en cómo vive y ha construido este mundo. Por lo tanto, se toma distancia radical de andar pensando que este mundo es independiente de nosotros, ¿no? Que la relación que tenemos con él, pues es un asunto de fortuna, un asunto azaroso, ¿no? El psicoanálisis en ese sentido no es para todos, ¿no? No cualquiera va a tener la disposición y las ganas de sentir que tiene una responsabilidad en el mundo que lo rodea, ¿no? Que no hay sufrimiento estándar, que es inevitable la implicación de su subjetividad en su vida cotidiana, y que además, si se anima, pues puede profundizar y puede potencializar esa responsabilidad al grado de devenir analista, ¿no? De poder entonces tener incluso una responsabilidad política en el cómo transmitimos y cómo ejercemos el psicoanálisis, ¿no? Ser psicoanalista implica algo que acompañará al sujeto hasta sus últimos días, ¿no? Es un estilo de vida, es una manera de vivir lo pulsional, es un nuevo síntoma, ¿no? Es una relación muy clara con el inconsciente.